En primer lugar, Raimundo Figueroa Servín, que es… Reinaldo. que trabaja… Soy Reinaldo, no Raimundo. Perdón, discúlpame. Fue compañero mío de generación de la licenciatura, lo conozco hace muchísimos años, sí. Nada más que me ganaron los nervios, perdón. El mismo año, el mismo día que ella cumpleaños, el mismo día. Además, para acabarla. Bueno, entonces, trabaja en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México, es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información, es maestro en el programa de maestría en bibliotecología, imparte clases de análisis documental y organización de la información y actividades relacionadas con la currícula de la maestría. Es bibliógrafo, en ese sentido desarrolla la atención a usuarios del CEL y actividades regulares de catalogación. La docencia, bueno, tiene una amplia experiencia docente, y además de dirección de tesis, de maestría y participación en foros, jornadas, congresos, ponencias publicadas. Además participó en el 6º coloquio de catalogación y metadatos, publicó en el 2011 en el coloquio, publicó también en septiembre del 2011 en el coloquio de catalogación y metadatos, y luego presentó también en el Library and Information Service in Astronomy una conferencia en el año 2010 en la India. Este es en resumen el currículum de nuestro ponente de hoy, el doctor Reinaldo Figueroa Servín, y su trabajo se titula El metadato en una comunidad epistémica en catalogación, análisis de corpus. Yo creo que los currículum los voy diciendo a medida que les doy la palabra. Lamentablemente, como ya son las 10:20, tenemos 15 minutos, Reinaldo, perdón. Bueno, entonces ya terminé. Son 10:20. Bueno, voy a empezar. Bueno, primero hay que dar las gracias. Gracias a la UNAM por darme la oportunidad de, no sé, creo que es la 7ª vez, de exponer parte de mi trabajo. Bueno, primero voy a dar, digamos, un marco general a partir del cual se me antojó hacer un análisis de corpus del discurso que producen los catalogadores representado en los encuentros del 2º al 6º encuentro de catalogación y metadatos, donde ahorita estamos viviendo el 8º. ¿Sí? Entonces, ese es uno. El otro es que lo que yo voy a tratar de explicarles es un capítulo de la tesis doctoral sobre la importancia del uso del análisis de corpus para el catalogador, ¿sí? Y que tomo como objeto de análisis el discurso producido y representado en las ponencias de estos 5 encuentros de catalogación y metadatos. Entonces, parto de la idea de que el catalogador está inmerso en lo que es la cultura del metadato. Creo que el catalogador sin transformarse, y que es lo que tenemos que hacer, transformarnos a manejadores de metadatos, sin perder la tradición de la formación cultural del catalogador. Entonces digo que la cultura de los metadatos se refiere a la transformación de los productos de la catalogación documental en datos e información representada en diferentes interfaces que solucionan fundamentalmente aspectos de la recuperación documental. Y bueno, y agrego esta figura del usuario, aunque realmente el catalogador no tiene mucho que ver con el usuario.
Generalmente estamos metidos estamos siempre enfrente de una computadora. Realmente no estamos con los usuarios. Frente a la complejidad en que se representan las entidades documentales. Es decir, el catalogador estamos siempre mediando. Es decir, el catalogador parte de una petulancia, ¿sí?, de que estamos organizando el mundo y que el mundo de los documentos, ¿sí?, nosotros lo organizamos para que los usuarios tengan acceso a otro tipo de texto, al texto completo, ¿sí? Y para eso decimos que tenemos básicamente, creo que dos cosas. O sea, estamos surfeando. A veces yo imagino el catalogador como una persona que está surfeando, ¿sí?, en el mar de la información, de ese mar que dice Ortega y Gasset, y que su lancha, no sé cómo se llama, son las reglas de catalogación, ¿no? Entonces, por una parte, digamos que el catalogador se amarra, estamos parados siempre en la idea que lo que nos va a salvar al mundo es el manejo de las normas, ¿no? Y ahí no la vamos llevando. Otro asunto que nosotros como catalogadores debemos tomar en cuenta es que organizamos conocimiento, ¿sí? El documento, el libro, por excelencia, es una propuesta cognitiva desde la visión española. Entonces, en ese sentido, organizamos conocimiento. Entonces, lo que hacemos nosotros es, hagamos de cuenta que somos una especie de biólogos que vamos en el bosque y encontramos una hojita, ¿sí?, y catalogamos esa hojita. En nuestro caso, lo que estamos catalogando ahora no solamente son libros, digamos que la parte que actualmente se nos está presentando como problema de catalogación son la catalogación de los recursos electrónicos, los libros que ya no tocamos, los libros que necesitamos prender a una computadora para poderlos leer. Y si corremos con suerte, el proveedor nos da permiso de verlo, y a veces ni siquiera nos da permiso de eso, ¿no? Entonces, nuestra propuesta siempre es organizar conocimiento, ¿sí? Sin embargo, nuestra tendencia ha sido a formarnos como catalogadores, a abordar el problema de la regla. Sí, ya ahorita ustedes acaban de ver que los compañeros de la Bienal hacen una propuesta de organización del conocimiento que está representado en carteles, ¿no? Y creo que ellos no son bibliotecarios, ni son catalogadores, ¿no? El otro asunto de la catalogación es el control bibliográfico, ¿sí? Y es ahí cuando nosotros nos defendemos como gato patas para arriba, ¿no? O sea, sí tenemos, digamos, vivimos con la petulancia de que mantenemos un orden, de que pensamos que Internet es un basurero, es un muladar, ¿no? Y que de vez en cuando tomamos cosas de allí, que manejamos normas, pero lo principal para nosotros es el control bibliográfico, ¿sí? Nosotros somos los expertos, ¿sí?, a los que decimos categóricamente qué elementos de un documento deben ser representados por tradición. Bueno, entonces, tomando en cuenta esos dos marcos, la cultura del metadato y la idea de que nosotros como catalogadores organizamos conocimiento, me planteé la pregunta de qué pasa con los catalogadores en México, no tanto en Latinoamérica, porque Latinoamérica es una riqueza cultural inmensa. Y entonces
lo primero que se nos ocurrió en esta investigación es determinar qué es lo que se entiende como una comunidad epistémica en el área de catalogación. Para lo cual lo primero que tuvimos que hacer es qué entendemos por comunidad epistémica. Entonces, la comunidad epistémica principalmente tiene un propósito ontológico, es decir, debe de manejar una serie de elementos, de objetos de conocimiento que la ratifican a sí misma, y en nuestro caso pasa, ¿no? En nuestro caso pasa de que nos levantamos, ¿sí?, y vamos a catalogar, es decir, o nos dormimos y decimos que no hemos catalogado un libro difícil, ¿sí? Entonces, en ese momento nosotros nos estamos apropiando, sí, de un problema de representación de conocimiento, sí. Por eso a veces digo que catalogo, luego existo. ¿Sí? Bueno, esta me la voy a pasar porque está medio difícil. Bueno, entonces aquí está la comunidad epistémica, ¿no? Somos nosotros. Entonces, esta comunidad tiene un propósito ontológico, es decir, tiene la apropiación del objeto que tiene que describir, tiene un sentido de pertenencia de ese objeto, es decir, cuando llegamos a nuestro escritorio y decimos, no me toquen mis libros porque los tengo que catalogar, no los muevan, inclusive les ponemos hasta letreros. Entonces, en ese sentido, nosotros producimos un discurso. Desde el punto de vista de Geertz, en lo que es etnografía básica, texto es cualquier objeto de la realidad que está representado en un conjunto de signos, ¿sí? Que por excelencia el hombre es consumidor de sistemas de signos. Y para nosotros un documento, un libro, es un sistema de signos. Entonces, en base a eso, nosotros producimos un lenguaje y a diario estamos manejando un lenguaje propio que nos representa como catalogadores. Es decir, ese lenguaje está acotado, ¿sí?, por una parte, por la necesidad de vivir, y que decimos que vivimos porque catalogamos, ¿no? Pero llega un momento en que nosotros estamos tan inmersos en el objeto de catalogar, que vamos creando el conocimiento explícito y conocimiento implícito. ¿Sí? Seguramente a ustedes, como catalogadores, les ha pasado en la mente que aquí nos se ha preguntado, por ejemplo, ¿no? Ayer los compañeros de la DGB nos hablan de las maravillas que están haciéndose, pero no nos dicen cuánto cuesta eso, cuánto cuesta un registro de autoridad, cuánto cuesta un registro catalográfico, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos nosotros para sacar una cuota diaria de catalogación? ¿No? O sea, no sé si ustedes tengan una cuota diaria que entregar en donde estén trabajando, en la Ibero, en la UNAM, no sé, en el TEC. Pero en ese momento nosotros creamos una serie de cosas que no están descritas en una descripción de puesto, y hacemos una serie de atajos para poder sacar la cuota, ¿sí? Entonces, en ese sentido, en lo que es Knowledge Management, producimos conocimiento explícito y conocimiento explícito. La foto que está a un lado es un curso que nos dio Ana Cristan en la Ibero, ¿sí? Y en esa sesión pensábamos que el catalogador iba a desaparecer, pero no. Fíjese que siempre no. El catalogador ahora más que nunca, a las universidades, la gente que tiene libros, que tienen documentos o que tienen ahora entidades, como se dice, pues necesitan catalogadores. Bueno, entonces
¿Cómo representé a esta comunidad? Entonces hice una clasificación de corpus que tiene este sentido, que incluye textos especializados con estructuras conceptuales del ámbito profesional de la catalogación, textos seleccionados de los 5 encuentros de catalogación y metadatos, es decir, desde el 2 hasta el parte del sexto, porque el primer encuentro de catalogación lo hicieron los limeños y después el doctor Filiberto retomó esta tradición y después como que proliferaron en Latinoamérica los encuentros de catalogadores. Sí, es decir, no desaparecimos, como que afloramos, ¿no? Entonces, la extensión del corpus que arrojó fueron 447.098 palabras expuestas en 103 ponencias. Yo solamente tomé aquellas ponencias que representaban el español, particularmente mexicano, y el español de algunas ponencias que se presentaron de algunos catalogadores latinoamericanos, particularmente colombianos, ¿sí? O sea, saqué aquellas ponencias que estaban escritas. Creo que había una brasileña y se acostumbraba en cierto momento, quien abría la sesión de este encuentro era un catalogador americano que venía con una exposición en inglés, entre ellos la maestra que se ha vuelto como una gran esfinge, ¿no? La maestra Tille. Entonces lo que hice es tomar ese corpus y lo cerní, por así decirlo, con dos programas, el ECODE y el WordSmith. El ECODE es un sistema, es un sistema que tiene como objetivo desprender contextos definitorios, es decir, definiciones a partir de contextos semánticos propios de un área, que en este caso es la catalogación, frente a aquellas definiciones que son definiciones nominales que aparecen en los diccionarios, ¿no? Que a veces esas definiciones que aparecen en los diccionarios no tienen nada que ver en las definiciones que aparecen en los contextos de las disciplinas, como en este caso. El otro programa que usé, particularmente lo usé para hacer el conteo de las palabras, que es un requisito indispensable para los que hacemos análisis de corpus. Y este WordSmith hace frecuencias, análisis de correspondencia, saca palabras clave, saca clúster y también a partir de un logaritmo de Keynes. Entonces, para no hacerse las largas, lo que arrojó el análisis de corpus fueron estos rasgos semánticos. Digo que son rasgos semánticos porque una palabra, cuando estamos mencionando una palabra, es un rasgo semántico y adquiere significación en el momento en que estoy hablando y está acotada por un microdiscurso, ¿sí? Entonces, de los 1005 contextos definitorios que aparecieron, estas fueron las palabras que arrojaron más definiciones, ¿sí? Definiciones tanto como es, definiciones de función y definiciones de extensión. Entonces, sin perder de vista que mi objeto de investigación era ver cómo se comportaba la palabra catalogación y cómo se comportaba la palabra metadatos. Pero me arrojó, aparte, como ustedes ven, otras 15 posibilidades. Entonces parece ser que no solamente el metadato nos transforma, hay un contexto que determina el conocimiento del catalogador. O sea, estos 15 elementos cognitivos son los que conforman en este contexto el expertise del catalogador. Entonces, después de eso me atreví a hacer una agrupación jerárquica. Y como ustedes la ven, aparece la biblioteca, aparece la organización de la información,
dentro de ella el control bibliográfico y dentro del control bibliográfico la catalogación. Y eso es lo que yo les traje por hoy, con la intención de poder identificar hacia dónde vamos como catalogadores en tanto una representación conceptual que nos lleve a una disciplina. Estoy trabajando sobre una ponencia sobre demostrar que la catalogación se mueve en un campo totalmente interdisciplinar. Es decir, nosotros como catalogadores, aunque no lo creemos, ¿sí?, nos movemos en un campo intensamente interdisciplinar. Sí, eso es todo. Muchísimas gracias a Reinaldo. Las preguntas las vamos a dejar todas juntas para el final. Muchísimas gracias a Reinaldo por este trabajo en el que nos rescata mediante el análisis de frecuencias los rasgos semánticos del campo de la catalogación y los metadatos. Vamos a pasar ahora a presentar a un grupo de gente que está representado en este caso por Abigail Yepes, pero son varios autores. La ponencia se titula La transición de las bibliotecas digitales a la web semántica, el modelo de Europeana y una aplicación práctica. Voy a leer un pequeño currículum de cada uno de los integrantes que trabajó en esta presentación. Es Juan Lavariega, que es doctor en Ciencias Computacionales por la Universidad Estatal de Arizona. Actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Computacionales del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Ha sido investigador en diversos proyectos de bibliotecas digitales y promotor de iniciativas de acceso abierto, tales como la Red Abierta de Bibliotecas Digitales y el proyecto Red Mexicana de Repositorios Institucionales. Luego tenemos a Daniel Sanabria, que es doctor en bibliotecología por la UNAM. Actualmente se desempeña como director de Patrimonio Cultural y Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, en donde trabaja desde 2002. Ha sido ponente en diversos congresos de la especialidad en diversos países y ha publicado trabajos en diversas revistas. También ejerce la docencia como titular de proyectos de investigación en programas en línea del Tecnológico de Monterrey. Abigail Yepes, que es la representante del grupo que tenemos aquí con nosotros, es ingeniera en telecomunicaciones y microelectrónica por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente cursa la maestría en Administración de Tecnologías de Información en la misma institución y está en proceso de elaboración de tesis sobre aplicación de tecnología semántica a patrimonio cultural. Por último, tenemos a Héctor Ceballos, que es doctor en Tecnologías de Información y Comunicaciones, con especialidad en Sistemas Inteligentes por el Tecnológico de Monterrey. Está a cargo de la Memoria Corporativa de Investigación del Tecnológico de Monterrey, a partir de la cual realiza estudios de cienciometría. Es miembro del claustro de la Maestría en Sistemas Inteligentes, coordina un grupo de investigación en tecnología semántica cuyo énfasis está en la integración y visualización de información científica y de patrimonio cultural. Desde Monterrey, entonces, con ustedes, Abigail Yepes. Muchas gracias y bueno, gracias por darnos esta oportunidad de participar en este encuentro de catalogación y metadatos. Voy a hablar un poco de lo que es la transición de las bibliotecas digitales y para esto voy a darles un ejemplo que ya se ha creado sobre patrimonio cultural y además cómo lo estamos nosotros aplicando también aquí en el TEC de Monterrey. Esta es la agenda que pretendo y ya, pues dependiendo del tiempo, vemos que podemos alcanzar a cubrir. Primeramente les voy a dar una pequeña introducción a lo que son bibliotecas digitales. En realidad, una biblioteca digital es una colección organizada de documentos tal como es una biblioteca tradicional, pero en formato digital. También con este concepto de biblioteca digital surge el concepto de biblioteca digital semántica, que es pues una biblioteca digital, pero con otras características como redes de colaboración entre usuarios que buscan información en común, entre instituciones que comparten producción similar
y colecciones que tienen algún grado de similitud en su contenido. Además, otras características importantes es que integran la información de diferentes fuentes de metadatos, proveen interoperabilidad con otros sistemas computacionales y proveen capacidades de búsqueda y navegaciones más robustas. Ahorita más adelante vamos a ver cómo aplicamos estas capacidades de búsqueda y navegación. También les quiero introducir algo de lo que es la web semántica. A lo mejor más adelante van a detallar más sobre este tema. Web semántica surge como una visión en donde transformar la red de documentos a una red de datos. Entonces, donde todo lo que está en Internet no sea tan entendible por las máquinas como lo entendemos nosotros, las personas. Para construir una web semántica implica tener objetos digitales recuperables por la web por medio del uso de URIs. Los URIs son identificadores únicos para cada recurso que permiten una desambiguación entre recursos. Hablar, a pesar de que estemos hablando palabras homólogas, los URIs permiten diferenciar cada recurso. Se requiere el uso de esquemas RDF, que es un marco de modelo de datos en la web, y seguir las recomendaciones del W3C o el World Wide Web Consortium, que se creó aquí a partir de la web semántica. ¿Por qué utilizar web semántica? Bueno, los beneficios están en que brinda información contextual con datos enlazados, aplicación serializada, potencial de relacionamiento entre elementos originalmente no vinculados directamente entre sí. También ahorita vamos a ver un poquito más claro qué me refiero con esto. Un potencial de salida gráfica, sencilla interpretación para los usuarios. ¿Por qué? Porque es más fácil para un usuario final entenderlo de manera gráfica que entender todo, que tratar de entender toda la colección o toda la información que tenemos dentro de la colección. Puede potenciar también cualquier información disponible, por menor que sea. También con web semántica surge este concepto de datos abiertos en la web, o conocido como Linked Open Data. Como su nombre lo dice, son datos abiertos accesibles. Para construir un esquema de Linked Open Data se requiere cambiar los estándares y formatos tradicionales, me refiero a MARC, a Lido para museos, por estándares por estándares de Linked Open Data y RDF. Construir y mantener las ontologías o los modelos de datos, las ontologías las construimos a partir de clases, propiedades, instancias, utilizando tecnología semántica. Complementar la web social con la web semántica por medio de contribuciones entre metadatos sociales y metadatos en base estándares. Los beneficios de Linked Open Data es que me permite el acceso libre a los recursos de la web sin infringir los derechos de autor. Me permite, evita almacenar la misma información en distintas fuentes confiables. Los metadatos pueden ser reutilizables por otras bibliotecas, permitiendo enriquecer su descripción. Entonces, si yo soy una biblioteca que tengo construido mi modelo de datos o tengo mi propio vocabulario, yo lo puedo compartir con los demás para que no exista más vocabularios o más metadatos que estén representando lo mismo que yo estoy representando, porque mis datos son libres. Entonces, todos los pueden, al igual que yo puedo reutilizar datos de otras bibliotecas. Me permite el enlace de recursos por medio de ligas para facilitar la colaboración y establecer enlaces con fuentes de información ajena. En este caso, como Google, el ejemplo que les voy a dar tiene enlaces con fuentes en donde tú puedes comprar lo que estás buscando o puedes encontrar más información, etcétera. Permite la búsqueda pasiva de recursos, búsquedas personalizadas, navegar entre enlaces directos a información relevante del recurso, identificación de patrones y metadatos emergentes y interpretaciones de distintos lugares en distintos periodos y por distintos usuarios. Una gran ventaja que tiene Linked Open Data es que cuando tú lo construyes te da la oportunidad de que si tú estás buscando algo en diferentes idiomas o estás buscando una misma cosa, pero que no se representaba igual en el siglo pasado que en este siglo, o este tipo de cosas, Linked Open Data permite hacer este enlace en donde tú puedes encontrar la información a pesar de que estés representándolo de otra manera y significa lo mismo. Bueno, ahora sí les voy a hablar un poquito del proyecto Europeana. No sé si algunos de ustedes ya lo conocen. Es una forma en que Europa o la Unión Europea encontró de presentar el acervo cultural al público en general.
se creó, bueno, las personas que pueden agregar información a esta plataforma son únicamente personas que pertenecen a la Unión Europea, pero la plataforma está abierta para el público en general. Presenta recursos de bibliotecas, museos, archivos y sectores audiovisuales. Y es, bueno, accesible de manera digital. Tú puedes accesar directamente o creas tu cuenta gratuita y puedes accesar a los recursos que ellos tienen aquí. Europeana está creado bajo los principios del Linked Open Data, utiliza web semántica. Aquí les puse rápidamente lo que es el modelo de datos de Europeana. Aquí nada más represento las clases de la ontología bueno, las clases de Europeana, porque agregar todas las propiedades o los metadatos pues iba a ser un diagrama muy extenso. Entonces, ¿cómo funciona Europeana? Principalmente describe, aquí pueden ver en verde, agrupé las clases que describen la representación del objeto cultural. La describen en dos partes. Una es la descripción del objeto físico y la otra es la descripción del objeto digital. Por ejemplo, yo tengo un recurso que es una pintura, es Mona Lisa. Este es un objeto físico. Yo puedo decir cuándo se pintó, yo puedo decir quién la pintó, puedo decir muchas cosas alrededor de este recurso. Entonces ahí estoy, esta es mi representación de mi objeto físico. También tengo la descripción del objeto digital, que es cuándo, o sea, si es una imagen, en qué formato está la imagen, cuándo se subió la imagen, etcétera. Esto es una descripción también, pero es de un objeto virtual. Esto lo represento con verde y en amarillo represento el contexto del objeto. Esto es algo que le da mucha riqueza a los recursos con los que cuenta Europeana, porque aparte que yo tengo mi recurso, también mi recurso está relacionado con un agente que puede ser una persona o una organización. En este caso mi agente sería Leonardo da Vinci, que nació en tal año, que pintó tales o que hizo tales obras. Entonces yo tengo un recurso que es Leonardo y tengo toda su descripción. Tengo otro recurso que es mi Mona Lisa y tengo toda su descripción. Y esos recursos están enlazados. Entonces podemos encontrar enlaces entre recursos que no están directamente enlazados entre sí, pero por medio de búsquedas. Así es como funciona Europeana. Entonces tiene una red de recursos todos enlazados entre sí y son abiertos. Ese es el modelo de datos. Aquí puse un ejemplo, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero este ejemplo no es necesariamente tomado de Europeana, pero sí lo pusimos con la intención de representar cómo está estructurado este modelo de Europeana por medio de niveles. En esta tabla que podemos ver arriba contiene la misma información que el grafo que yo tengo aquí abajo, que pueden ver, pero aquí abajo sí podemos ver todas estas relaciones. Por ejemplo, yo tengo algunas obras de arte aquí, que esas obras de arte… tengo unas obras de arte aquí. Estas obras de arte pueden ser ya sea pinturas, pueden ser esculturas, pero aparte estas obras de arte tienen un creador. Aquí están los diferentes. Aparte este creador tiene una nacionalidad y aparte este creador vivió en tal siglo o tales siglos. Entonces, así como les fui yo organizando por tripletas, donde este recurso tiene este tipo o este recurso tiene este creador, bueno, así se van creando este grafo. Y aquí se puede ver cómo existen muchas interrelaciones entre ellos. Entonces yo, por ejemplo, aquí resalté con línea punteada roja, si lo alcanzan a ver, es una relación que no existe directamente en mi RDF o en mi esquema, sino que esta relación surge a partir de que yo le puedo preguntar a mi grafo, bueno, dame estos pintores italianos de este siglo, y él me va a encontrar esta relación directamente. Y no nada más esta, muchas otras, pero por simplicidad pues elegimos este ejemplo. ¿Cómo aplicamos el patrimonio cultural del TEC de Monterrey? ¿Cómo aplicamos Europeana, el modelo de Europeana al patrimonio? Entonces, lo que tenemos ahorita, rápidamente, lo que es el patrimonio cultural consta de varias colecciones. Está la colección de hierros de 358 piezas, la fototeca, impresos mexicanos, biblioteca cervantina y biblioteca Ignacio Bernal y algunos otros materiales digitalizados que se tienen. ¿Cómo se integra? Primeramente, iniciamos integrando con las primeras dos colecciones que les mencionaba, que son las de hierros y la de fototeca. Hasta ahorita es lo que se tiene. Estas dos colecciones ya se convirtieron al RDF, al esquema de RDF de tecnología semántica,
y ya se montaron en una base de datos que es accesible, conocida como Marmota. Además, bueno, inicialmente la construcción del RDF se hizo con vocabulario de Dublin Core y ahorita ya enriquecimos con el modelo de datos de Europeana. Y bueno, ahorita lo que se tiene es esta base de datos, pero la intención es ir más allá y darle una aplicación al usuario final. Por lo pronto tenemos estas 3 propuestas, pero se ha estado trabajando primeramente con la visualización, que bueno, les decía, es una manera de facilitarle al usuario final poder navegar o poder conocer las colecciones, aun cuando no conozca el contenido o la estructura en la que está formado este contenido. Este es un grafo que vengo para representarles de lo que tenemos de Hierros de la Conquista. Este representa únicamente, o sea, si lo vemos sencillo aquí, pero representa solamente uno de los 358 hierros. Aquí podemos ver, bueno, quise señalar con amarillo cómo lo enriquecimos con Europeana. Los demás términos estaban, bueno, teníamos, les decía, vocabulario de Dublin Core y esto se enriqueció con Europeana, con clases, tanto clases como propiedades de Europeana. También otra cosa que agregamos es enlaces con fuentes de información externa. En este caso agregamos una fuente de localización geográfica que nos indica que este hierro se encuentra en Monterrey y también conceptos de la base de datos de Divipedia que me dan más información o más riqueza de información de lo que yo estoy buscando. Si yo pusiera un grafo, si mi grafo representara todos los objetos que tengo en la colección de hierros, los 358, sería un grafo muy extenso, pero además entre ellos a lo mejor se puede imaginar que muchos estarían conectados a este, por ejemplo, o todas las llaves estarían conectadas a o todos los hierros estarían conectados a Monterrey o al TEC de Monterrey en este caso. Entonces sería un grafo entrelazado entre sí. También les muestro aquí el grafo de fototeca, que es un poquito más extenso que el anterior. Igualmente nada más representa una sola foto de las casi 8,000 fotos que se tienen en la colección. Aquí está cómo lo enriquecimos con Europeana y los enlaces a fuentes externas. Bueno, como conclusiones, es importante mencionar que Europeana tiene avances importantes y se encuentra en una etapa de desarrollo de aplicaciones que utilizan la información recopilada. Nosotros también pretendemos construir aplicaciones, pero sin embargo nosotros estamos en la etapa de conversión de las colecciones de patrimonio cultural y bueno, identificando herramientas que nos permitan construir estas aplicaciones. Consideramos que este caso puede sentar las bases para las áreas de aplicaciones como recursos educativos abiertos e información gubernamental abierta, y los datos que tenemos generados hasta este momento proveen un campo muy interesante para generar aplicaciones como interfaces de visualización. Les comentaba, con la visualización pretendemos hacer más accesible los recursos que se tienen, porque muchas veces, en el caso de la Biblioteca de Patrimonio Cultural del TEC, tenemos una biblioteca muy completa que muchas veces no explotamos porque no sabemos que está ahí o no sabemos cómo recurrir a estos recursos. Entonces, de esta manera nosotros estamos dando una manera de que más gente accese a estos recursos que tenemos y que tenemos que explotar. Y bueno, el objetivo final es facilitar el acceso a los usuarios a un único motor de búsqueda donde se explote no solo la información en los recursos, sino también las descripciones de los recursos a los que se enlazan. Además, bueno, hasta ahorita les presenté lo que tenemos. También pretendemos terminar de migrar las colecciones. Ahorita les comentaba, tenemos las primeras 2 nada más. Y bueno, que los registros MARC se migren utilizando BibFrame. También ahorita más adelante les van a platicar más detallado sobre esto. Que las colecciones ya transformadas y las que están pendientes se publiquen en la nube de datos enlazados abiertos para darles visibilidad internacional. Y bueno, se están evaluando herramientas para consultas y visualización existentes con miras a proveer una interfaz para usuarios que no requieran conocimiento o que no sean expertos. Bueno, fue algo rápido la plática por cuestiones de tiempo, pero cualquier duda o comentario,
Aquí les dejamos nuestros correos, ya les habían comentado, Daniel Salabria, el director de la biblioteca, Juan Carlos Lavariega, es experto sobre las bibliotecas digitales, y el doctor Ceballos, que es jefe de departamento de tecnología semántica en el TEC. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo vuela y los traemos muy apresurados a los ponentes, pero alcanzó a explicarnos un poco de esa colección riquísima que tiene el Tecnológico de Monterrey y cómo, aplicando el modelo de Europeana, están logrando darle visibilidad internacional a través de los datos enlazados. Vamos ahora a presentar a nuestro ponente que viene directamente de Colombia, Fabio Ernesto Tuso González, que nos va a hablar sobre el software libre y la catalogación cooperativa. Bueno, él es profesional en sistemas de información y documentación, bibliotecólogo y archivista de la Universidad de La Salle. Cuenta con amplia experiencia en la puesta en marcha e implementación de servicios bibliotecarios basados en TICs en bibliotecas universitarias como públicas en Colombia. Actualmente viene adelantando el acompañamiento a varias redes de bibliotecas públicas, escolares, especializadas y universitarias para la puesta en marcha de catálogos colectivos a partir del desarrollo del concepto de catalogación cooperativa, generando la definición, criterios de selección y evaluación de software de código abierto para la gestión bibliográfica open source. Ha sido conferencista en diferentes encuentros internacionales como catalogación y metadatos, ya ha venido aquí a la UNAM, ha ido también a La Habana, Cuba, jornadas de investigación, información y conocimiento para el desarrollo e inclusión social en Venezuela, principales temas de investigación en el área de Alfin, servicio de referencia, formación de usuarios, catalogación, metadata, video digital, web 2, taxonomías y recuperación de información. La presente ponencia forma parte de su resultado de investigación frente al desarrollo de un modelo de catalogación cooperativa, generando como producto la implementación y desarrollo de un metacatálogo mediante software libre. Con ustedes, Fabio Ernesto Tuso González, que estará acompañándonos durante los 15 minutos siguientes. Bueno, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, gracias al doctor Martínez por la invitación a este encuentro y a todo su equipo de trabajo, nuevamente estar acá compartiendo en el encuentro de catalogación y metadatos. La ponencia que voy en este momento a presentar hace parte de un desarrollo de investigación sobre la evaluación de software libre y va enfocada específicamente a conferir ese mundo o orden a los catálogos, a la nueva evolución de nuestros usuarios y la generación de conocimiento. ¿Qué se entiende por un sistema de información bibliográfico? Actualmente los ILS o software bibliográficos son catálogos de gestión integrada, es decir, los catálogos de nueva generación deberían involucrar todos los componentes audiovisuales, mapas, todo en un solo lugar. Por eso el software libre debe tender y la evaluación de catálogos hacia la unificación de estos aspectos. ¿Por qué? A partir de la generación de nuevos contenidos que están en la web, que todo el tiempo estamos creando. Vimos la anterior ponencia sobre póster, cómo eso se integra a un solo catálogo unificado de mi unidad de información. ¿Y qué es eso de catalogación colectiva? Pues generar registros MAR basados en estándares, realizar listas bibliográficas unificadas, búsquedas esferas por tipos de unidades de información, tener esa interoperabilidad entre las demás unidades de información, como en un solo lugar encontramos la ubicación y demás, en qué biblioteca y qué unidad de información se encuentra. Tener un control bibliográfico, reporte, producción, y todos estos aspectos son los que muchas veces no se piensan en el momento de seleccionar una herramienta de catalogación cooperativa o colectiva. Y lógicamente el catálogo no puede estar lejano del avance de la web 2.0, del avance de internet, del avance de la generación de contenidos. Entonces debe tener una búsqueda de términos, ranking por relevancia,
organizar los resultados por ubicaciones exactas, contenidos de las portadas, cómo se integra esto con Amazon, con Google, con redes sociales, con sindicación de contenidos, con libros electrónicos, realizar listas, carros, búsquedas e integrar referencias bibliográficas. Esos catálogos de nueva generación deben tener entonces estos 5 componentes. Deben ser flexibles, adaptables a las necesidades de la unidad de información. Deben unificar recursos homogéneos, ¿cierto? Es decir, integrar recursos tanto electrónicos, físicos y digitales. Tener datos enriquecidos, como imágenes de portadas, tablas de contenido, valoración de contenidos, integración de estándares para la interoperabilidad, ¿sí? Cómo mis colecciones se integran a metabuscadores, a otros catálogos, cómo mi catálogo se conecta con otras redes de bibliotecas, y hay que hacer una evaluación constante de la herramienta, cómo se administra, cómo se modifica, cómo se reemplazan estos componentes. Entonces aparecen una lista de catálogos de nueva generación de software o de código abierto. Aquí están algunas listas, y todos estos catálogos hoy en día están basados en una arquitectura basada en la web. Todo debería estar consultado mediante mi dispositivo electrónico, mediante mi teléfono. Y bueno, aquí está una lista con su comunidad, el año en que inició, si está libre o no, y los recursos para la utilización. Entonces, antes de empezar uno a implementar cualquier software de gestión bibliográfica, debería basar su evaluación en indicadores muy puntuales, ¿cierto? Es decir, muéstreme cómo mi sistema de control bibliográfico puede darme seguimiento al control bibliográfico, es decir, cuáles son mis nuevos registros creados por fechas, cuáles son mis nuevos ejemplares, cuáles de estos están duplicados, quién tiene acceso a permisos, cuáles de mis ítems son ocultos, cuáles están visibles en el OPAC, cuáles no tienen ítems, quién no tiene de código de inventario, quién tiene permiso en el sistema. Cuando uno mide una evaluación seria de software bibliográfico, debe adentrarse a este tipo de indicadores. Aquí te presento otros de servicios, ¿sí? Es decir, integrado el tema de control de servicios bibliotecarios, es decir, usuarios con más préstamos, usuarios con mail, usuarios sin mail, libros que vencen mañana, todas las características y bondades que tiene un sistema de control bibliográfico. Uno no puede quedarse en, realiza fichas, las publica en el catálogo y por otro lado presta y descarga libros. No. Hoy en día hay que entrar a hablar todos estos aspectos. Estos son otros enfocados al tema de la catalogación y bibliografía. Entonces, buscar ítems por lote, genéreme reportes por cantidad de áreas del conocimiento, tamaños de la colección por bibliotecas, listo, libros cortos de descripción, cuáles de ellos tienen un nivel 1, un nivel 2, un nivel 3, generar ese tipo de reportes, reportar libros para rotular, tamaño de la colección y demás. Entonces existe ya una metodología para evaluar ese tipo de software libre que se basa en 3 componentes. Uno, el tema del licenciamiento, cómo se mueve la comunidad en internet, qué tanto aporta, qué tan móvil está, cómo están los foros, cómo está la publicación de videos, o solamente hay una página para descargar la funcionalidad. Y las funcionalidades de la herramienta basada en los indicadores anteriormente presentados. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente hay que categorizarlos de estas 3 maneras de acuerdo al estudio anterior, que es un documento, se me olvidó mencionarlo, de la OCLC, que se menciona cómo se evalúa un software de código abierto en un sistema integrado ILS de la OCLC. Actualmente hay 4 componentes. Unos están inactivos, podemos ver en la primera línea, Emilia, OpenBiblio, Winisis, ¿cierto? Cómo estos softwares se quedaron rezagados del avance a nivel mundial. Unos recientemente publicados, ¿cierto? Unos que son emergentes y los sostenibles, es decir, que cumplen con los 3 lineamientos: funcionabilidad, comunidad y licenciamiento. ¿Okay? Y de todos esos evaluados, aquí hay un listado de los recibidos, que son OCOA como el líder, digamos, a nivel mundial en la generación de todos estos aspectos. Y voy a profundizar un poco qué permite hacer este tema de código abierto. Pues adaptar el software OLS a mis necesidades, no hay una restricción de uso de, hey, voy a crear una nueva unidad de información, una biblioteca, voy a tener 5 usuarios StatMats para catalogar, digamos, no hay una restricción de la usabilidad. Con el código software comercial hay siempre restricciones en este tipo de cosas. No existe una dependencia del proveedor,
hay unas consideraciones financieras y en cuanto al software comercial satisface, es decir, siempre se evalúa el software libre cuando mi software comercial no me está satisfaciendo una necesidad. Listo. Luego paso con mi presentación. Okay. Acá. Muy bien. En el momento, COA cuenta con más de 2.338 instalaciones a nivel mundial. Aquí hay una mapa con bibliotecas públicas, universitarias y académicas. Lo pueden encontrar ahí en el link de Marshall, quien hace esa compilación. Aquí están un poco los requerimientos. Voy a avanzar un poco rápido porque el tiempo se está agotando. Y en Colombia, a partir de esta evaluación juiciosa y detallada, se generó para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, perteneciente al Ministerio de Cultura, en el lugar que trabajo, un metacatálogo. Y pasa a lo que nos presentaban en Texas, que muchos departamentos o municipios tienen rezagada su catalogación. Centralizarla en un metacatálogo, en un modelo centralizado, permitiría tener un mayor control de acuerdo a esos indicadores. Este metacatálogo es un modelo funcional para 30 bibliotecas del país. El ministerio quiere empezar a hacer catálogos regionales para poder integrarlos a partir de este desarrollo juicioso y evaluación. Actualmente montamos otro para tener todos los materiales que ha entregado el Ministerio de Cultura al país. Entonces, en este catálogo estamos compartiendo los registros bibliográficos con catálogos regionales, con la catalogación en Internet. Este nuevo modelo permite que el catálogo pueda consultarse desde un dispositivo móvil, ¿cierto? Y COA ha tenido una serie de herramientas. En este momento va en la versión 3.16 y todos los días la comunidad va haciendo cambios y mejoras y avances al software. Listo. ¿Qué trae de nuevo, digamos, esta versión? ¿Qué funcionalidades tiene? Tiene una interfaz que proporciona un diseño de funcionalidades móviles, ¿cierto? Un módulo de circulación fuera de línea, es decir, que si no tengo acceso a internet puedo yo continuar con todas mis labores para luego poderla publicar. Un módulo de circulación, microdatos para la visibilidad de esos datos en internet, envío por correo electrónico y búsqueda por parte de los usuarios. Adicionalmente, viene trabajando algo sobre registros y modelos funcionales, es decir, cómo diferentes ediciones de libros pueden desde mi catálogo publicarse. Aquí tengo un ejemplo de Harry Potter, entonces cómo las diferentes obras similares, novelas similares, esos datos se interrelacionan. Por ejemplo, las ediciones, un despliegue funcional sobre qué ediciones cuenta mi unidad de información anteriores, eso es muy novedoso. Ver cómo de mi estantería puedo desde el catálogo saber qué ubicación físicamente, qué encuentro alrededor de mi ítem. La publicación de media, ¿cierto? Videos relacionados con los registros, es decir, puedo vincular material audiovisual a mi dispositivo móvil y propiamente al ítem. Y aquí hay un postulado que le lanza a la comunidad, dice: como administrador de la versión 3.16 me gustaría dar gracias a todos los que contribuyen a la documentación, pruebas y apoyo moral, dinero y tiempo para el mayor esfuerzo. Es verdadero un esfuerzo de trabajo en equipo. Todo el tiempo que alguien quiere mejorar, ¿cierto? Es decir, o cómo está cambiando la RDA, la comunidad ya está viendo cómo podemos desplegar, digamos, de los autores con RDA, muchas cosas, muchos cambios, como lo pudieron ver en las anteriores diapositivas. Aquí está la comunidad, hay una comunidad de internet, una comunidad en español, un wiki, un canal de video igualmente. Los módulos, como cualquier ILS, y aquí un tema un poco la importancia de que el ILS sea totalmente integrado, ¿cierto? Entonces, que tenga mi catálogo en línea, que mis usuarios puedan comentar desde internet, generar un propio registro básico. Lo veía con el tema de cómo los usuarios aportan a la catalogación. COA también podría desde el catálogo mismo generar registros básicos para poder empezar a catalogar título, autor, un registro básico para poderlo generar. Todo se interrelaza acá. Y en América Latina, bueno, hay una comunidad COA Wiki usuarios de COA, y está una lista de algunos que en América Latina están ya empezando a desarrollar este tipo de avances.
Bueno, muchas gracias. Ese fue todo. Creo que cumplí con el tiempo. Bárbaro. 3 minutos antes. Muchísimas gracias. Esto se aprecia. De cualquier manera, ustedes van a tener la oportunidad de ver los trabajos escritos y con más calma podrán escribirles. Ahora las comunicaciones nos facilitan tener acceso a preguntas en cualquier momento y a distancia, así que no es tan grave la situación, ¿verdad? Bueno, el compañero entonces nos presentó un estudio muy interesante de software libre para sustentar una catalogación cooperativa que hasta se puede usar con el teléfono móvil y además puede incluir material audiovisual, entonces un gran servicio. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas, pero no sé qué diga aquí los organizadores, porque casi estamos dentro del tiempo, nos vamos a comer un poquito el receso, porque a las 11:20, bueno, es decir, tenemos tiempo hasta las 11:20, así que unas 2, 3 preguntitas para darle vida un poco y animar a estos compañeros que estuvieron con nosotros aquí explicándonos cómo ha sido su trabajo para traérselos a ustedes, ¿verdad? Entonces, a ver, Brenda, por favor, la doctora Brenda Cabral. Gracias. Primeramente, Abigail, tú mencionas que están seleccionando o buscando herramientas, sin embargo, bueno, no mencionas de qué índole, si herramientas tecnológicas o herramientas en cuanto a la organización o la normalización de dichos recursos. Y por el otro lado, para Fabio, en relación a cuando tú mencionas sobre los indicadores que sirven para evaluar los servicios, ¿cómo llegaste a esos indicadores? Porque uno de los indicadores que ahí mencionaste o preguntas, como que yo siento que de nada te serviría para evaluar, como la edad o el mes en que serían mayores de edad los usuarios, ¿no? O sea, ¿para qué te serviría eso para evaluar, no? Bueno, pues primeramente sí, me refería principalmente a herramientas tecnológicas, pero bueno, como estamos en colaboración tanto el Departamento de Tecnología Semántica como el de Bibliotecas, yo por mi parte, que estoy viendo la visualización, es incluso mi tema de tesis, inicié con una búsqueda de los beneficios de la visualización, luego los factores que influyen en una buena visualización, y ahorita estoy evaluando herramientas, sí, tecnológicas o software que me permitan explotar como yo lo quiero, mi colección de patrimonio como yo la quiero, o si no, pues proponer una herramienta que me permita hacer esto. Y bueno, también están ahorita trabajando con la parte de consultas y me imagino que es igual herramientas tecnológicas, sí. Bueno, muy bien. El análisis de estos indicadores surge a partir de la evaluación detallada de muchos software o ILS. Llegar al detalle de cómo mi software puede generarme reportes de este tipo, como tú lo mencionas, digamos que permite que tú veas la profundidad de la herramienta, ¿sí? Muchas presentaciones de ILS cuando lo presentan nos presentan estadísticas básicas, ¿no? Libros prestados el mes pasado y no salen, digamos, de esos indicadores básicos. Por eso la importancia de profundizar un poco más en este tipo de indicadores, ¿no? Por favor, Roberto. Yo tengo una pregunta para Reynaldo. Perdón, por favor, preséntate. Mi nombre es Roberto Morales y mi pregunta es para Reynaldo. Reynaldo, ¿por qué dejaste en tu orden jerárquico amar hasta el último? Quisiera pensar que el subconsciente te traicionó y como ya va de salida, pues lo dejamos al último. Bueno, pues posiblemente sí, ¿no? Pero bueno, el servidor que yo usé fueron 2 programas. El Wordsmith, que es digamos que es uno de los programas de análisis de corpus más desarrollado. Ahorita ya va como en la 7ª versión. Y el que yo usé fue de la 5ª.
solamente puse 15 incidencias porque esas 15 incidencias cumplían la ley de Keynes para determinar esa palabra como palabra clave. No, o sea, en cualquier análisis de corpus tienes que presentar frecuencias, pero la relevancia de Ward-Smith es que utiliza la ley de Keynes para determinar una palabra clave. La otra presentación que tiene, que no la mostré, es que Ward-Smith presenta clústeres a partir del peso semántico atribuido por esta ley de Keynes. ¿Sí? Y ahí estaba Mark. Esa es digamos, la justificación de un software más o menos conocido. Y el otro, que es el ECODE, el ECODE lo diseñó, porque la mayoría de la investigación la hice en la Facultad de Ingeniería, en el proyecto de Ingeniería Lingüística que tiene la UNAM. Ellos tienen ahí un programa que se llama ECODE, que tiene como objetivo desprender contextos definitorios de un corpus, que en este caso fueron casi medio millón de palabras. El primer barrido que hace el ECODE saca todas las supuestas definiciones que tiene tu corpus, desde el punto de vista de la máquina. O sea, la máquina tiene una serie de logaritmos que hace el marcaje, es decir, metes el medio millón de palabras y hace un marcaje inmediato en base a esos códigos que representan los contextos definitorios. En realidad lo que hice fueron como 6 análisis, porque, bueno, siempre este tipo de preguntas no solamente la hicieron para el caso de Mark, sino para el caso de otras palabras. Y de esos 1000 y tantos, creo que fueron 1000 contextos definitorios, quedaron solamente 80 relevantes, que tuve que leerlos para decir, bueno, estos sí caben dentro de una definición epistemológicamente hablando, ¿no? Y entonces quedó Mark. Si se dan cuenta ustedes en esta diapositiva, esta comunidad trabaja básicamente catalogación. O sea, el otro segmento que sí nos determina mucho, que es la organización del conocimiento, no la estamos explotando, ¿sí? Por eso la llamada de atención de la gente de Bienal es muy importante, ¿no? Ellos nos están diciendo, hay una propuesta de organizar estas representaciones de imágenes, ¿no? En algún momento el CUIP hizo un coloquio, creo que lo dirigió Naumis, sobre organización del conocimiento. Creo que hace falta hacer otro, pero desde el punto de vista, después de que ya pasó este tiempo, ¿no? Porque, bueno, el primero se dedicó más al hecho terminológico y necesitamos ahora trabajarlo, pero desde el punto de vista de las comunidades, ¿no? O sea, yo creo que la relevancia de un catalogador va a ser en conocer a su comunidad, que realmente de eso hablamos muy poco, ¿no? Y sin embargo, Farber, el capítulo último está dedicado al análisis del usuario, y a partir del análisis del usuario concebir Farber, ¿no? Entonces, en ese lugar quedó Mark, pues, no, desde el punto de vista de estos dos programas. Claro que hubo una lectura mía, ¿no? De decir, bueno, las voy a colocar de esta forma. La curiosidad que yo también tenía es la cuestión esta de las ontologías, ¿no? Entonces, fue un ejercicio también de cómo conformar una ontología. Al principio, hace 2 años, no estaba muy claro qué era una ontología. Ahorita ya está, básicamente hay 2 tipos de ontologías, ¿no? Las terminológicas, sí, que se van a la teoría de la tesaurización, y las ontologías que para su representación requieren de la lógica formal, ¿sí? Y ahí se dividen, inclusive los metadatos se dividen en estas 2 grandes posturas, ¿no? Con mediaciones en medio. Entonces eso fue el corpus que tengo. A mí sí me gustaría agregar
el coloquio sexto completo, el séptimo, para ver cómo va evolucionando, ¿no? Para ver cómo se va dando la transformación a nivel conceptual del grupo de catalogadores que asiste a este evento. ¿Sí? Definitivamente ahora, no hay que confundir, ¿sí? No hay que confundir en esta parte de los programas que hay para análisis de corpus. En la red hay programas que te asignan la Fuse Search, que es muy vieja, ¿no? Metes un documento o un conjunto de documentos, hace un análisis de frecuencia y te dice, estas son las palabras que pesan más dentro de este documento. Eso es muy fácil, ¿no? Y ya están en la red. Que sí nos facilita mucho el hecho de la determinación temática, que también tiene que ver toda esta transformación. Yo quisiera pensar que la catalogación va como una especie de compartir a aquellos elementos que ahorita se están dando mucho en lo que son las humanidades digitales. La manipulación de grandes bancos de datos y que hay buscadores y analizadores que de repente nos dan supuestamente el peso semántico. Creo que el peso semántico, y esto a propósito de una colega que hace resúmenes para bibliotecas, y ella está preocupada de que en algún momento las máquinas nos van a sustituir a nosotros los catalogadores. Yo lo que le decía a ella es que eso no va a pasar porque la tarea del catalogador ahora, ¿sí?, es conocer más de cerca al usuario. Nosotros como catalogadores tenemos que platicar mucho con nuestros usuarios para ver cómo le hacen. Porque ellos mismos están catalogando, ¿no? Lo acaban de decir los colegas. Y son informáticos, ¿no? Entonces, no, por eso digo que la catalogación es un campo muy interdisciplinar y que estamos obedeciendo a una sinergia cultural inevitable de una realidad virtual dada. Entonces, Mark va a desaparecer, se supone, ¿no? Y seguimos navegando con Mark. Ya acaba de decir la compañera que tiene la propuesta para Frei Mark, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ya, ahora los básicos de la catalogación, pues sigue siendo Cúter, sigue siendo Ranganatha, ahora es Benonius, la maestra Tile, es Miraglia, ¿no? Entonces, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Bueno, siguiendo adelante, como dice Reinaldo, vamos a entregarle a nombre del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información la constancia de su participación en este evento. Muchas gracias, Reinaldo. Un aplauso, por favor. Le entregamos también a Abigail Yepes, junto con los de sus compañeros de ponencia, le entregamos al nombre del instituto sus constancias. Muchísimas gracias. Por último, a Fabio Ernesto Tuso González, le entregamos su constancia. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos por su interés.